Taller 1, situaciones de variación con números enteros. La intención es, todos los talleres ya están calificados, por favor igual ustedes ponen chulito o X en su cuaderno, corrigen los puntos que les hayan quedado mal o no hayan realizado. Cualquier inquietud, por favor preguntarme. Punto número 1. Dice, Juan ha comprado un terreno de 450 metros cuadrados a 160 euros el metro cuadrado. Al cabo de un tiempo lo vende por 78.750 euros. ¿Cuánto ganó por cada metro cuadrado? Igual que siempre, lo primero que debemos hacer es identificar la información que nos dan. En este caso, tengo un total de mi terreno que son 450 metros cuadrados. Juan compra cada metro cuadrado a 160 euros, pero al final los vende en 78.750 euros. Me preguntan cuál es la ganancia. ¿Qué debo hacer? De acuerdo a estos tres datos, determinar cuál es la operación que me sirve. En este caso, habían diferentes maneras de solucionarlo, van a llegar al mismo resultado. Estos son ejemplos de soluciones que hicieron sus compañeros. En el primero que tenemos, yo sé que vendí el terreno en 78.750. Todo el terreno, es decir, todos los 450 metros cuadrados, lo vendí en este valor. Necesito que primero determinar en cuánto vendo cada metro cuadrado. Por lo tanto, divido en los 450. Eso me da 175. Quiere decir que cada metro cuadrado, un metro cuadrado, lo vendimos en 175. Inicialmente se habían comprado en 160. Necesito ver la ganancia. Entonces, ¿qué hago? En lo que le vendí, le resto en lo que yo lo compré y me doy cuenta que son 15. Quiere decir que 15 euros es la ganancia por metro cuadrado. Segunda manera de solucionarlo. Primero determinamos en cuánto compré yo todo el terreno, es decir, los 450. Yo sé que un metro cuadrado lo compré en 160. Entonces, 450, ¿en cuánto lo compré? Entonces, multiplicamos 450 por 160 y me da 72.000. Quiere decir que los 450 metros me valieron 72.000. Entonces, si los vendí en 78.750, le resto en lo que yo lo compré. Me da 6.750. ¿Qué pasa? Aquí no he terminado el problema, que ese fue el error que cometieron muchos. Dejaron hasta ahí. 6.750 es mi ganancia total, pero no me preguntaban por la ganancia total, me preguntaban cuánto gané por cada metro cuadrado, no en total. Si en total gané 6.750, pues lo divido en los 450 metros que tengo. Quiere decir que por metro cuadrado gané 15 euros, que es lo mismo que obtuvimos en esta solución. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tengo el total de mi ganancia, pero yo necesito la ganancia por metro cuadrado, por eso era necesario hacer la división. Para el tercer punto decía, el pico más alto de España con 3.478 metros de altura es el Mount Harry. En el sistema de Trave, a menos 1.441 metros de profundidad, se encuentra otra cima. Hallar la diferencia de altitud. Este era parecido al segundo punto que habíamos solucionado en clase. Entonces, lo primero que determinamos es los datos que tenemos nuevamente. Yo tengo el pico más alto, que son 3.478. Adicional a eso, tengo el pico más bajo, que es menos 1.441. Es profundidad. Como es profundidad, sé que es negativo, aunque el problema también ya lo daba negativo. Como es negativo, quiere decir que si esto es la recta numérica, el número va a estar por debajo de la recta numérica, algo así como lo que hace aquí su compañera. El pico más bajo y el pico más alto. Necesito encontrar las diferencias de altitud, es decir, la distancia que hay entre estas dos altitudes, como lo señala ella. ¿Cuál sería la diferencia? Esto más esto de acá. ¿Cómo hago para determinar eso? Dos maneras de hacerlo. La primera, la que tenemos aquí, valor absoluto de la primera, valor absoluto del segundo valor y lo sumo. ¿Por qué? Porque necesito
esta distancia, es decir, desde 1441 hasta 0 y después desde 3478 hasta 0. La suma de estas dos me va a dar la distancia total, por ende la diferencia. La otra manera de hacerlo es sacando la diferencia como tal. En este caso tenemos que el primer dato es 3478. La diferencia siempre refiere a la resta, entonces le resto el otro dato que yo tengo, que en este caso, como es profundidad, ya sé que es negativo, va a ser menos 1441. Resuelvo acá, menos por menos, más. Entonces, nuevamente, terminamos sumando los dos valores y llegando a esto mismo que hicimos aquí, a esto mismo que hizo la compañera. Por lo tanto, la respuesta es que va a estar a 4.919 metros de diferencia. ¿Listo? En el tercer punto, decía que en realidad es el cuarto de los puntos que tenía. Pablo tiene 850 euros en su cartilla de ahorros. Ha añadido 250 euros cada mes durante los últimos 5 meses. Sacó 2.300 euros para pagarle al carpintero. ¿Qué saldo le queda? Lo primero, igual que siempre, sacar los datos. Inicio con 850 euros. Añado 250 cada mes por 5 meses, es decir, 250 más 250 más 250 y así sucesivamente por 5 meses. Eso es lo mismo que hacer 250 por 5. Y después saco 2.300. Todos los ejercicios tenían esta forma en su mayoría, que son operaciones compuestas, que era la temática que estábamos viendo. ¿Cómo me va a quedar? 850 es lo que tengo inicialmente. Le sumo lo que invertí durante 5 meses, lo que le añadí. ¿Cuánto añadí? Pues 250 por 5. Y a esto, viene ahí el paréntesis, le resto los 2.300, que es lo que saco. Cuando saco, estoy restando. Entonces, 2.250 por 5, 1.250. Quiere decir que durante estos 5 meses, en total le metí 1.250 euros. Ahora, ¿qué hago? Sumo para saber cuánto tengo como tal en el banco. Eso me da 2.100. En el banco tengo 2.100 y le saco o retiro 2.300. Eso me va a dar menos 200. Quiere decir que como tal no quedé con nada en el banco, quedé con deuda en el banco. Recuerden que estamos trabajando con números enteros, entonces ya pueden tomar tanto positivos como negativos. Por lo tanto, tengo una deuda con el banco de 250 euros, que es lo mismo que decir que la respuesta es menos 200. Y en el último punto, dice, durante una semana, estos son los cambios de temperatura que se produjeron en la Antártida. Cada uno de los 2 primeros días subió 2 grados. Los 2 días siguientes se mantuvo constante. Y cada uno de los 3 últimos días bajó 1 grado. ¿Cuál es la temperatura el último día? Si al principio de la semana teníamos menos 27 grados. Entonces, hay varias maneras de resolverlo. Si sacaban los datos, con eso ya podían empezar. ¿Qué datos saco yo en este caso? Voy a suponer que voy a hacer aquí una tablita. Día 1, día 2, día 3, 4 y 5. Voy a ponerlos en el mismo. Mentiras, día 3 y 4 voy a ponerlos en el mismo. Y finalmente día 5, 6 y 7. En el día 1, ¿qué pasa? Sube 2 grados, por lo tanto, sumo 2. En el día 2, sube otros 2 grados. En el día 3 y 4, no sube ni baja, permanece constante. Los 3 siguientes días, baja 1 grado. ¿Qué quiere decir que baja? Que voy a restar menos 1. ¿Qué hago? Sacar la operación como tal. Inicio en menos 27. Este es mi punto de partida. Entonces, en 2 días bajo 2 grados, es decir, hago 2 por 2 grados. 2 días subí 2 grados. Quiere decir que en esos 2 días como tal gané 4 grados. Aquí tenemos la operación compuesta, solo que está omitiendo estas multiplicaciones. Ahora, le sumo.
El día 3 y 4 estuvo constante, es decir, no está subiendo ni bajando. Por eso pone aquí el 0, porque ni sube ni baja. ¿Cuál es el que me va a permitir mostrar que sigue constante? Pues el 0. Para el día 5, 6 y 7 bajó 1 grado, es decir, que los siguientes 3 días lo multiplico por -1. ¿Por qué? Por 3 días baja 1 grado. Necesito saber cuánto bajó en total esos 3 días. En esos 3 días bajó 3 grados. Por eso me queda aquí el -3. Ya tengo todos los datos sabiendo que inicio en -27 y empiezo a resolver. Aquí decidieron hacerlo por asociatividad, entonces resuelven los 2 primeros, los 2 últimos y finalmente pues vean cuál es el resultado. Inicio, -27 más 4, -23, signos diferentes, resto y dejo el signo del mayor. 0 menos 3, pues -3 y aquí de una vez rompió el paréntesis, más por menos, por eso solo deja aquí el -3. Y -23 menos 3, -26. Signos iguales sumo y dejo el signo en común. Quiere decir que al final de la semana, en el último día, va a estar a -26 grados. Podían solo hacer la tablita y empezar a sacar también cada uno de los valores y ver cuánto iba dando. Entonces inicio en -27, más 2, -25, más 2, -23, nada, nada, y de ahí le restan los últimos 3, ¿listo? ¿La intención cuál es? Pues sí, que lleguen a esto, a las operaciones compuestas. Pero pues si lo hacen con otro método no hay ningún inconveniente. Lo importante es que entiendan cómo se soluciona. Entonces, repito, corrigen los puntos que les hayan quedado mal. Cualquier duda, por favor, comunicarla.